los que deben morir, día 6. Pero se marchó de la ciudad Sofer, tomó el camino de Jericó, quizá para despistar, cuando en realidad se dirigía hacia las orillas de Wadi Qumrán. Lo supe en cuanto partió justo antes de la muerte de su cabecilla a manos de Zafira. El Sofer Geser se quedó mirando el pausado vuelo de una garza blanca que vino a posarse en una de las piedras, casi cubierta por el agua, en el centro de la corriente, y cuando el Sofer Geser quedaba absorto, era que alguna idea le incomodaba el cerebro. Me pregunto, señor, si en la decisión de Santiago primó la fe o la reserva de que algo oscuro estaba ocurriendo a la hermandad y optó por ponerse a buen recaudo. Aprovechando el vencimiento del permiso que le permitió incorporarse al grupo durante estos años, recuerde que fue de los primeros reclutados por Jesús para llevar a cabo el plan subversivo. Era uno de esa hermandad, hijo de rico, agregado a los que predicaban la renuncia a la opulencia a cambio de la riqueza espiritual. En nada extrañaría a las autoridades romanas y en mucho habría de servir a la hora de la acción. Son hábiles luchadores y sienten un odio atroz hacia el opresor. En fin, de cualquier modo, ya sabemos dónde estará. Me pregunto si podemos dejarlo tranquilo en su cerrada comunidad y ocuparnos de estos que tenemos a mano en Jerusalén. Por primera vez, debo contradecirte, aplicado estudiante de la ley. Si bien es cierto que es lógico tu pensamiento, no por ello necesariamente tiene que corresponderse con lo más acertado. Otro de los capitanes de Jesús que muriera en la ciudad sí daría lugar a sospechas y se produciría la desbandada o el ocultamiento, la acción clandestina de toda la cofradía. ¿Cuántos quedan en Jerusalén? 8 de ellos, pues Juan, el hermano de Santiago, partió hacia Efeso, enviado por Pedro unos meses atrás. ¿No resultaría más conveniente hacernos cargo ahora de este que acaba de marcharse a la vista de todos hacia una apartada y solitaria hermandad? Nada extraño sería que no llegaran noticias de él enclaustrado, dedicado por entero a la vida piadosa y alejado de pasiones mundanas. Eso es prácticamente desaparecer, piénsalo. En verdad, nadie lo sabría, señor. Supongo que requiere cierto tiempo el asunto. Al joven Sofer le repugnaba un tanto hablar fríamente de liquidación. Y mientras, dejaríamos tranquilos a los de aquí. Sí, es mejor que esperen confiados la llegada de este reino fantasioso. 3. A Santiago le parecía que nada había cambiado desde entonces. Seguía el mismo camino, quizá hasta cubierto por la misma arena. No se atrevería a dudar de este polvo, juguete del viento, luego de haber conocido cerros, valles, ciudades, quizá asqueado de tanta ruindad o decepcionado por la vileza de los hombres. Hubiera vuelto a posarse exánime en el sitio de donde nunca debió haberse alejado. Y ahora él se sentía un grano más de ese polvo, regresando a su punto de partida. Recordó que a la sombra de esas palmeras se había tendido el día de su partida, a reposar por primera vez cuando ya los muros de la hermandad habían quedado allá lejos, bien arriba, tanto más cerca del cielo cuanto más se apartaba de él. Entonces introdujo en su pecho aquel vacío que poco a poco iría llenando de tristeza. No le entusiasmaba el regreso a la familia ni los atardeceres a orillas del mar Galileo, en cuyas aguas desde niño se le había enseñado a dejar su cuerpo limpio de inmundicias. Exactamente allí, en el sitio donde el camino a la derecha cruza entre los restos de aquellos muros que una vez sucumbieron sacudidos por Josué y condenados más tarde por él mismo a la ruina eterna, y a la izquierda, oh Dios, se dijo, ¿por qué aquella vez no enfilé mis pasos hacia Jerusalén?
por qué me había dejado llevar hacia el vado del Jordán, donde decían que predicaba un ermitaño de palabra recia, anunciadora del pronto arribo del Redentor tan pacientemente esperado por el pueblo. Había sido mi propia voluntad la que me hizo llegar allí aquella mañana, y todo vuelve como un sueño pertinaz o una pesadilla. Amanecía. Los mercaderes azuzaban camellos y jumentos cargados con frascos de bálsamos embriagadores, cubiertas las fibras por rollos de alfombras damasquinas y ricos tapices, venidos de los confines de otras tierras, vasos de oro y plata, cincelados por extrañas manos y ocultos en envoltorios, caían a los costados de cada bestia. Los incipientes rayos del sol se filtraban en el follaje de los tamarindos. Una leve bruma partía de las aguas y al ascender por las ramas bajas se esfumaba entre la espesura sin alcanzar las altas copas. Dromedarios y camellos, enormes montañas de fardos ondulantes, rumiando sin parar, hincaban ya sus pezuñas en los pedregales de la orilla. Y, como si fuera un fantasma que emerge de la corriente, apareció el profeta en lo alto de una roca que divide en dos el curso de las aguas. Imponente, me dije, sin percatarme. Y todo se detuvo por un instante. Las tiras de cuero que azotaban ancas, las imprecaciones que no acabaron de pronunciarse, media docena de cinchas a medio ajustar, unos trozos de queso de camella que se detuvieron a mitad de camino entre dos bocas semiabiertas, la del fardel y la del caminante. Cubría el profeta sus partes pudendas con pieles sin curtir, ensartadas por rústicas correas de cuero desbastado burdamente. Llevaba la cabellera revuelta y la barba desordenada sin disimular los años, que no conocía de afeites ni composturas. El cuerpo enjuto evidenciaba ayunos por todas y cada una de sus bien marcadas costillas. Los brazos y la mirada apuntaban a lo alto, implorando el mensaje que le vendría de Dios mismo. Su voz me sonó ronca, aunque no exenta de misericordia, y ya no supe dónde me hallaba, si entre mis hermanos, en el mundo que acababa de dejar atrás, si de igual modo el tiempo había retrocedido y las palabras que escuchaba eran las del Maestro de piedad en persona. Haced penitencia, porque está cerca el reino de los cielos. Y todo comenzó a darme vueltas. Es la voz del que clama en el desierto diciendo: preparad el camino del Señor. Y las caravanas se movían sin dar un paso. Oh, raza de víboras, quien os ha enseñado que con solo exterioridades podréis huir de la ira que os amenaza. Y de súbito me vi en el río sumergida la cabeza, y la voz que me decía: yo te bautizo, y con estas aguas se irán tus pecados. Al contacto de su mano sentí que era Habacuc quien me tocaba. No supe más, salí del aturdimiento cuando el sol ya no alargaba las sombras, sino que se perdía en un horizonte de acacias. A mi lado hallé un cuenco de miel y unos trozos de pan, por seguir el impulso de la brisa en mi espalda, más que por motivos de cualquier otra índole. Emprendí el camino hacia la tierra de mi infancia, de regreso a mi primer punto de partida. Galilea, siempre indómita, jamás dejaste de revolverte contra el opresor. Entonces, como nunca antes,
Murmuraban las gentes que había aparecido un caudillo, uno que reclutaba hombres para una gran batalla, uno de Nazaret, paradójico, del villorrio de donde nada valiera la pena podía esperarse. Un mísero carpintero. Estáis locos, decían unos. ¿Qué tienen que ver el escoplo y la espada? El que anunció Isaías. Un momento de reflexión, por Dios, ¿no será el mismo que anuncia el profeta del Jordán? Vamos, vamos, engatusados otra vez por cualquiera que sepa soltar disparates orlados de grandeza. Después supe que no era tan simple, sino que se trataba de un plan de rebelión enmascarado bajo el cumplimiento de una vieja profecía que el paganismo romano desdeñaría sin hacerle caso. Y el propósito era precisamente despertar en las autoridades imperiales iguales desdenes que en mí. Aquel no sería más que un loco seguido por una recua de mendigos, enfermos, endemoniados y rameras. Un orate de frases enrevesadas que hablaba de reinos celestiales. Simón Bar Jonás y mi hermano Andrés lo seguían afirmaban que era irresistible su mirada, que su palabra obligaba por no saben qué suerte de encantamiento. Bueno, dije, para mis adentros. No había que dejarse llevar por las apariencias, sería mejor conocerlo. Y una tarde nos encontró a orillas del lago al pequeño Juan y a mí preparando unas redes. Lo enviaban a reclutarme. Fuimos aparte los tres. Juan no quiso desprenderse del grupo y hablamos de planes inmediatos y futuros, de adiestramientos, de sublevación, de acciones encubiertas, pero no limitadas a Galilea, sino que abarcaran todo Israel. Y supe que convencí, oh Dios, cuánta elocuencia. En cada frase Juan, subyugado, se le echó a los pies y no le permitió marcharse hasta ser aceptado. También entre sus discípulos, según nos llamaría después. Pero después por aquí mismo pasamos un día del mes camino a Jericó, envueltos en remolinos de arena, sucios, sin un mendrugo que echarle al estómago, aún no muy convencidos de que fuese aquella la vida más correcta para alcanzar nuestros fines, pero siempre tras él. Hubo tantos momentos de vivo entusiasmo como de profundas dudas. Tampoco hoy me lo puedo explicar con certeza. Al final de su palabra no era tan firme cuando hablaba de levantamiento. Sin embargo, en su desempeño como profeta, oh Dios, yo mismo fui testigo. Siempre como el polvo que lleva el viento, recorrimos la tierra de un sitio al otro, movidos por la fuerza de su recia voluntad. Regresábamos a Galilea y vinieron a recibirnos los dos de siempre, nuestras huestes de leprosos y tullidos. Quién sabe si habría entre ellos algún que otro espía de los romanos, pero esta vez pocas palabras habría que suscitaran sospechas de sublevación. Fue todo lo contrario. Decíase que Naín había resucitado al hijo de una viuda, pero eso no fue cierto, sino una de las tantas historias de milagros que se le atribuyeron, siempre con el ánimo de encubrir sus verdaderas actividades, más lo de la hija del Jairo.
Oh Señor, ¿cómo eso? ¿Cómo osó cruzar la última frontera de la muerte, estando estas atribuciones reservadas solo a ti? Le dijo al Padre que no la había perdido, sino que tan solo dormía. Sería cierto, aunque ya se daba por seguro el fallecimiento. Todo mi ser se estremece al recordarlo, porque la muerte estaba allí, presente en los muebles de aquella habitación vueltos al revés, estaba en el lamento de la flauta que venía del jardín, estaba en la penumbra del incienso, en el calor del aire, llenándolo todo con su despiadada realidad, metida en la joven misma, adueñada del rojo de sus labios, pintada en la palidez del rostro, rígidos casi los dedos, inertes sus incipientes pechos. Parecía que solo en las débiles llamas del candelero quedaban restos de vida. Tomó una de sus manos y permaneció largo rato con los ojos clavados en el rostro de la joven, como queriendo penetrar en ella y insuflarle parte de su propia savia para que volviera a la vida. Lo vi temblar. Gotas de sudor surcaron el polvo de sus mejillas, las venas se le hincharon en las sienes. La boca, balbuciente, hacía un esfuerzo supremo a punto de proferir una frase. Me horrorizaba, sí, era en una cuestión demasiado grave. Era ir contra la voluntad del propio Adonai. No pude hacer otra cosa que observar, porque quise huir de ahí, Señor. Bien lo sabes, pero el miedo había fundido mis pies a la losa del piso. Ya hasta respirar se me hacía fatigoso. Y fue un grito que resonó en las paredes, que estremeció el suelo, que sacudió la habitación. Talitla Kumi. Fue una orden irrebatible, fue súplica, desafío, desgarramiento. De todo hubo en solo 2 palabras y se las arrebató a la muerte. Desde entonces comencé a temerle. Fue en realidad el anunciado por Juan. ¿Fueron Juan y Habacuc uno solo? ¿Había sido Jesús el Maestro verdadero, de quien se decía que había perdido la vida, aquel destinado a regresar cuando llegase el fin del mundo? Se trataba, en verdad, de lo que aparecía escrito en los pergaminos secretos en mi comunidad cumranita. Nunca tuve la certeza, aunque fui uno de sus más fieles seguidores, a pesar de que jamás perdí la fe en su palabra, ya cuando profería desatinos, injurias contra los poderosos, desafíos a la sagrada ley o incitaciones a la rebeldía, tal como lo hizo al fin en aquella su última Pascua, quizás hasta seguro de que todo sería un fracaso y que lo pagaría con su vida. Fue la última vez que cenamos juntos y una de las pocas ocasiones en los últimos 2 años en que tuvimos la oportunidad de comer con cierto decoro. Se suponía que, al mismo tiempo, precisaríamos los detalles finales de la sublevación, contando con el apoyo de los los miles de fieles que llenaban la ciudad, pero solo se limitó a hablarnos de una oscura despedida que auguraba, en lugar de una fulminante victoria, según se traslucía de sus palabras, un rotundo revés. Por un momento llegué a pensar que el vino le había nublado el entendimiento, pero su voz nunca fue más segura, ni un titubeo, ni una sola incongruencia. Y cuánto cariño emanaba de su mirada, y cuánta tristeza en sus ojos, y cuánto cansancio. ¿Qué sabía en el fondo y no quería revelarnos? ¿Por qué me dio la impresión de que se sentía muy solo, aunque estuviese entre nosotros sus hombres de confianza, sus hermanos, sus discípulos? Aquella noche hubo agudas contradicciones. Unas veces resplandecía en él cierto halo de grandeza. Momentos hubo en que cobró la sublime majestad de los verdaderos reyes. Oh Señor, ¿por qué fueron tan efímeros aquellos momentos?
afligido, como cargados los hombros por grandes y pesadas tribulaciones, aquejado por un dolor cuya raíz se hundía en el misterio de su alma, partió el pan, enstanció el vino y dijo que aquellos eran su cuerpo y su sangre, que lo comiéramos y bebiéramos. Extraño ritual, fruto de inspiración divina o demoníaca. Tampoco puedo definirlo sin que la certidumbre haga vacilar mis razonamientos. A partir de ese momento, mis recuerdos se vuelven un caos y lo único que no he podido borrar, por mucho que me empeñe, es la imagen doliente y desvalida de su cuerpo clavado en la cruz. Tengo sed, le oí decir, pero ni siquiera mis lágrimas pude acercar a sus labios. Bajé la cabeza, oculté mi rostro en el talis y me alejé entre una turba regocijada por el espectáculo. Santiago volvió el rostro hacia el peregrino que compartía con él la sombra de la palmera y que los cobijaba del sol abrasador. Lo que siguió ya más o menos lo sabes, hermano. Alguien sustrajo el cadáver y dio pie para conjeturas que más tarde se fueron convirtiendo en leyendas. Nos unimos, sus antiguos seguidores, en cuanto todo volvió a la calma y cada cual difundió aquellas de sus palabras que con mayor fuerza se le quedaron impresas en la memoria. Hubo intentos para organizarnos y a duras penas se consiguió sentar algunas bases. Puse énfasis en que las reglas se acercaran en todo lo posible a las de nuestra orden. Al principio funcionaron bien, tanto la estructura como la labor proselitista, pero luego surgieron divergencias. Hubo disparidades en los criterios, porque unos se aferraban fanáticamente a los principios de la ley, mientras otros se alejaban de la verdad al invocar palabras que decían haber escuchado por boca de Jesús. Iban en busca del verdadero sentido de aquellas parábolas oscuras que quizá pronunció en momentos demasiado lúcidos o demasiado delirantes. ¿Y dónde está la verdad, querido hermano? Pues en el grano de arena que, como nosotros, regresa a la congregación, a la espera, lejos de las bajas pasiones, abrazados al silencio, unidos en una soledad agreste, sí, pero honesta y piadosa. Aquí llevo, al igual que tú, lo poco que reuní en estos últimos años, presto a entregarlo íntegramente para el bien común, para el verdadero bien común, no como supe que se hacía entre los que acabo de dejar atrás en Jerusalén. ¿Y sabes quién abrió mis ojos a la luz? María, sí, su propia madre me lo dijo. Esto no es más que una farsa. Se escudan en las fantasías de su bondad para urdir patrañas que estoy segura él hubiese reprobado por mezquinas. Viven muy bien unos a costa de la ingenuidad de los otros, de la fe, de la confianza en los fieles seguidores de su ejemplo. Vete, Santiago, vuelve a Qumran, aleja a tu hermano, a Juan, que tanto lo amo, de todo este embuste, envíalo a otras tierras bien distantes y que allá conjugue en la pureza de su alma el amor y el recuerdo que profesó a su maestro. La brisa se levantó envuelta en su nube de polvo, como emprendiera de nuevo su camino sin rumbo. Santiago el esenio que regresa se sintió aliviado. A nadie había referido esta historia. Si lo había hecho ahora, a modo de catarsis, era porque se trataba de un desconocido que, al igual que él, iba en busca de la soledad tras los muros de Qumran. He aquí una parte de mi historia. Dime ahora, ¿qué te movió a regresar, hermano,
Eliú, ¿tú también conociste a Jesús de Nazaret? Eliú sabe que no debe hablar. Mientras menos palabras partan de su boca, así serán las probabilidades de un error que podría costarle la vida. Conoce todas las reglas de la secta, aunque nunca antes haya estado aquí. Puede recorrer, hasta con los ojos cerrados, los pasillos, las salas de trabajo y las piscinas de los baños purificadores. No habían olvidado inculcarle ni un detalle, desde que llegó, acompañando a Santiago, y dijo la seña convenida para aquel mes. Tuvo que dejar fuera su personalidad justo al pie del muro que rodeaba la edificación. Fue menester que se convirtiera en otro, en el hermano arrepentido que vuelve al redil en busca de una perfección que no llegó a alcanzar. Eran allí muy celosos, pero a la vez muy ingenuos. ¿Cuál es la regla del Señor, hermano Eliú? Le habían preguntado a la entrada. La de Habacuc, cuyo verdadero nombre es impronunciable. Había dicho, tal como le había instruido. Se abrió ante él una sala descubierta. La puerta a su derecha daba acceso al patio donde la primera de las cisternas recibía agua de un complicado acueducto que bajaba desde el mismo Wadi. No debía acercarse a ella, pues llevaba las aguas a otro mayor que la distribuía a todo el asentamiento. Había medidas de seguridad muy rigurosas. Una vez alguien quiso envenenar a la congregación entera y lo único que consiguió fue su propia muerte, lanzado a la cima que se abre un centenar de pasos más allá, donde el demonio parece haber cortado de un tajo el desierto de Judea, 777 codos de abismo hasta el nivel de las aguas del lago Salobre. Primero había de comparecer ante el consejo de 15 ancianos. Allí tendría que relatar detalladamente cada uno de sus pasos desde que abandonó la congregación. Tenía que entregar todas sus pertenencias, incluso la ropa, y a cambio recibir la blanca túnica de gruesa y burda tela, que llevaría de ahora en adelante hasta que estuviese hecha jirones. Comería frugalmente un solo manjar, limpiaría su cuerpo 2 veces al día, se abstendría de mujer, haría vigilia 2 veces al mes, hablaría menos y trabajaría más. Quizá viviría en una de las cavernas no muy lejos. Lo daría todo a cambio de muy poco. Su mundo natural se reduciría poco a menos de los 4 codos que mide de ancho esa antigua grieta que divide en dos el piso del taller de alfarería. Pero su universo espiritual o mitra sería, al igual que esa hendidura tan profunda como la entrada misma del Averno. Hermano Eliú, venían a buscarle, acompáñame ante el consejo. Un breve recorrido por angostos y mal iluminados pasillos los llevó hasta la cámara con su banco de piedra que corre a lo largo de las 4 paredes. Allí estaban sentados 12 ancianos laicos más 3 sacerdotes, conjunto que parecía esculpido en su inmovilidad, adosado a la pared misma en una quietud que el silencio acentuaba.
No se movía ni un párpado, pero había pupilas que lo guiñaban y bocas que no proferían una palabra. Eran almas en reposo, habituadas a la espera, embotadas, quién sabe, por el entorno mismo de eternos vientos cálidos y solobres, venidos del mar sin peces. Vivían rodeados de laderas que habían sido hendidas por torrentes de violentas y efímeras lluvias, de sol abrasador durante meses que parecían no terminar. Soledades, polvos, tempestades de arena, todo árido, seco, estéril, todo en calma como en espera. La eterna espera por el Maestro de la Luz. Él también debía esperar y atemperar el espíritu, debía hacer como que no sentía las miradas, debía convencerse a sí mismo de que nadie lo observaba, debía insistirle a su entendimiento que se hallaba solo, que aquellos que lo rodeaban no existían, que nada más había muros a su alrededor, que nadie más que él respiraba entre aquellas cuatro paredes. Estoy completamente tranquilo, se repetía una y otra vez como una letanía, y como estaba de pie, adoptaba la posición del ahorcado con el mentón caído sobre el pecho. Una calma densa lo invadía. Mi cuerpo está pesado, todo mi cuerpo es de piedra. Las piernas, el torso, los brazos pesan, están muy pesados. Un soplo de calor le subía lentamente desde los pies y caldeaba su sangre, haciendo que la espera se volviera un tanto voluptuosa, tornando en deleite cualquier asomo de ansiedad. Hermano mío, termina